continuando con la serie de mensajes que traemos cada jueves acerca del Catecismo de Heidelberg. Y este sería el estudio número 23 o semana número 23, que abarca las preguntas 59, 60 y 61. Vamos a mirar esas tres preguntas. Como decía, hace 8 días ya estas preguntas comienzan a ser de la doctrina que es necesaria, doctrina básica del cristianismo, porque ya hace 8 días terminábamos todo lo que es el credo de los apóstoles, hablando la última parte de la seguridad de la vida eterna, como dice el credo de los apóstoles. Y ahora vamos a seguir mirando otras doctrinas que encontramos acá. Y esta noche pues tiene que ver con tocando un poco la doctrina de lo que es la justificación. Entonces, avanzando, tenemos la pregunta, obviamente que es la pregunta 59, como ustedes pueden ver, responde o es consecuencia de ese catecismo. ¿Cómo te ayuda ahora que crees todo esto? ¿Qué es lo que crees? Pues creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hace 8 días leíamos el catecismo, el credo de los apóstoles, no lo tengo a la mano ahora, pero veíamos, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, lo último, y todo lo que vimos de Cristo mayormente, y creo en la Iglesia universal o católica, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la perseverancia de los santos, y creemos en la vida eterna. Eso lo veíamos hace 8 días. Entonces la gran pregunta 59 ahora es: ¿cómo te ayuda ahora que crees todo esto? ¿Cómo nos ayuda a nosotros que creemos, obviamente, digamos los estudios 22 que hemos venido mirando acerca del Catecismo de Heidelberg basado en el credo de los apóstoles? ¿Cómo nos ayuda todo esto? Pues la respuesta es muy sencilla a esa primera pregunta. Pues que soy justo en Cristo delante de Dios y un heredero de la vida eterna. Veamos hace 8 días la vida eterna. Somos herederos de la vida eterna. Pero quiero enfatizar esta parte. ¿Cómo me ayuda a mí? Bueno, pues me ayuda de que yo sé que soy justo en Cristo delante de Dios. Es muy importante eso. O sea, creer en Dios Padre, en Dios Hijo, en el Espíritu Santo y sobre todo toda la obra de redención en Cristo Jesús, pues me ayuda que ahora yo puedo declarar, confirmar, confesar con mi boca que soy justo, pero en Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nadie puede llegar a ser justo. De hecho, todos, absolutamente todos, nacemos en pecado. Es decir, nacemos, como teológicamente se llama, con una depravación pecaminosa. Y la depravación pecaminosa no es que está diciendo que somos tan malos como pudiéramos ser y comparándonos con gente muy mala, sino que cuando la terminología de depravación lo que quiere abarcar es que el ser humano está totalmente contaminado en todo su ser de su pecado, es decir, desde la raíz, desde su interior, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos totalmente, y obviamente su voluntad están contaminados por el pecado. No hay una acción en el hombre que esté exenta de la contaminación del pecado. El problema es que las personas hoy día creen: fulano de tal es bueno. ¿Bueno? ¿En qué sentido es bueno? Porque nosotros no comprendemos. Bíblicamente el hombre tiene una depravación total, es decir, tiene una contaminación total. Aunque el hombre hace acciones buenas, lo reconocemos, ¿verdad? Como ayudar a alguien, colaborarle a alguien, hace acciones buenas, pero esas acciones delante de Dios están contaminadas por el pecado. Entonces, en ese sentido no hay justo, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que queremos decir. Por eso, ¿cómo me ayuda? Pues que soy justo, justo. Porque la palabra justo es declarado sin pecado. Una persona justa es una persona que ha cumplido cabalmente la ley, en este caso la ley de Dios. Entonces, todo esto de la fe en la obra de Cristo me ayuda de que soy justo, pero en Cristo. Es decir, yo no puedo hacer nada para ser justo. No hay un ser humano que pueda hacer algo para ser justo. El único ser humano que obró justicia y que fue justo fue Jesucristo. No hay nadie más. Entonces, por eso aquí el que soy justo
en Cristo, pero hay otra parte que es muy importante, delante de Dios. Y esto es importante aclararlo, porque cuando decimos aquí que somos justos, estamos diciendo que somos sin pecado, pero la expresión o la respuesta dice delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque yo no puedo ser justo delante de mi esposa, ya que ella conoce mis pecados, ¿verdad? Yo no puedo ser justo delante de ninguno de ustedes, mis hermanos, porque los que me conocen mis debilidades, conocen mis pecados. No hay un ser humano que pueda delante de otro ser humano decir que es justo, porque inmediatamente la persona, el familiar, el amigo, el conocido le va a decir, no, pero es que usted falla en eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no podemos decir que somos declarados justos o que yo soy justo delante de los hombres, sino delante de Dios, como lo vamos a ver ahora. Somos declarados en Cristo Jesús justos delante de Dios, no delante de los hombres, ni siquiera delante de mí. ¿O alguien se cree justo? Examine su vida hoy. Hoy tenemos a esta hora 10 para las 8 de la noche. Estamos en un jueves, estamos aquí en Cali, Colombia. Pues, y en cualquier parte del mundo, usted puede revisarse. ¿Usted fue justo hoy? Si usted hoy falló en algo, usted no es ningún justo. Entonces la declaración es que soy justo en Cristo delante de Dios. Ese delante de Dios es decir que Dios en Cristo, no por mí, Dios en Cristo me ve justo. Pero ahora vamos a aclarar por qué me ve justo en la pregunta número 60 y obviamente en la 61. Y un heredero de la vida eterna. Bueno, aquí hay muchos textos, pero yo no quiero avanzar aquí los textos. Se los voy a decir nomás que apoyan estos textos. Pues Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Entonces, ¿cómo soy justo? Por la fe. Juan 3:36 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el creer en Cristo, ¿cómo te ayuda ahora que crees todo eso? Pues como creo en Cristo, no soy condenado. Romanos 1:16 y 17, que usted lo conoce. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y ahí está la clave, a todo aquel que cree. Luego él dice al judío, primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela por fe y para fe. O sea, el Evangelio es de principio a fin por fe, es decir, nosotros creímos en Cristo por la fe y nos sostenemos en el Evangelio por la fe. Por eso dice que el Evangelio se revela en fe y para fe, como está escrito, y ahí está la clave. Más el justo por la fe vivirá. El justo es justo por la fe, obviamente, que están los textos ahí. Romanos 5:1, que es muy conocido. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ir un momentico, que sí quiero leerlo, Tito 3:3, porque es que Tito 3:3 es impresionante cómo nos habla de la salvación solamente por la fe. Tito 3:3, yo quiero que lo miremos ahí, pues, ¿cómo te ayuda ahora que crees todo esto? Pues que soy justo en Cristo delante de Dios y un heredero de la vida eterna. Eso es lo que nos sostiene, esa es la fe del creyente. Es más, si hay un creyente ahí detrás de estas cámaras o aquí, dice que es creyente, pero no se siente o no se ve mejor, porque sentirse más bien no se ve o no se considera bíblicamente por la fe justo, pues tiene que revisar su doctrina, tiene que revisar su fe, porque usted tiene que salir hoy de aquí creyéndolo, que usted es justo, no delante de los hombres, sino delante de Dios, como dice acá. Y este texto nos ayuda. Tito 3:3, miren lo que dice: porque nosotros también éramos, muy importante esa parte, nosotros éramos en otro tiempo pasado. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos
unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero, habíamos hablado de los peros que cambian totalmente la condición, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, o como cantábamos ahora el himno, cuando alcanzamos la salvación en Cristo Jesús. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con nosotros, mire, nos salvó. Esto es lo que ya le había dicho acá. Pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El hombre, el creyente, no hizo ninguna obra de justicia. Ahora vamos a ver quién la hizo. O sea, nos salvó, por favor. Esto es clave para entender la salvación. No por mi mérito, no por mi obra, no porque yo guardé la ley, no porque yo me porté bien, no. Me salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿cómo? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, una obra de Él, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, nos salvó como una obra plena de Dios, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces la respuesta dice que soy justo en Cristo. Nadie puede ser justo sin Cristo. Y aquí tenemos que ser radicales, absolutos. Mahoma nos salva. Los musulmanes están perdidos. Ninguna religión oriental puede salvarle. Están perdidos. Los mahometanos, los de Zoroastro, los hindúes, los budas, y le digo, y los judíos. Solamente somos salvos aquellos que hemos confiado en Jesucristo, porque fue a través de Jesucristo que llegó la salvación. ¿Qué hay que hacer con todos esos grupos religiosos que no creen en Cristo? Hay que predicarles el Evangelio para que crean en Cristo, y si no, no son salvos nada. Y el texto sigue diciendo el 7, ¿para qué? Justificados por su gracia. Por su gracia es que Dios le dio el beneplácito de salvarnos, y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y para contestar la pregunta, soy justo en Cristo delante de Dios y un heredero de la vida eterna. Viniésemos a heredar la vida eterna. Ok. Y pregunta número 60, ¿cómo eres justo delante de Dios? Pues ya que la pregunta 59, ¿cómo te ayuda ahora todo esto? Y la respuesta es, pues que soy justo en Cristo delante de Dios. Entonces viene la pregunta 60 que viene, bueno, y entonces ¿cómo eres justo delante de Dios? ¿No? O sea, si yo soy justo delante de Dios, entonces viene la pregunta 60, bueno, ¿y cómo eres justo delante de Dios? Voy a dar la respuesta en 9 grupos que hay ahí, o 9 referencias bíblicas, y vamos a tomar algunas. Esta sería la respuesta. Pregunta 60, ¿cómo eres justo delante de Dios? Y esta es la respuesta: solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Amén. Esa es mucha respuesta. Si usted quiere entender qué es la justificación, ahí está la definición. Obviamente tenemos otras palabras para hacerlo y ahora las voy a traer, pero en este catecismo, esta respuesta, ¿cómo soy justo delante de Dios?, está la clave. Ahí está la clave, está como resumido todo lo que es la justificación, o cómo puedo ser justo delante de Dios. Entonces vamos por partes y vamos a ver si alcanzamos a ver algunos versos. Entonces, ¿cómo eres justo delante de Dios? ¿Cómo yo sé que soy justo delante de Dios? Sabiendo que yo nací en pecado,
sabiendo que mi vida pasada, como le llamamos ahora en Tito, fue una vida miserable. Hermano y amigo, usted tiene que entender esto. Yo no necesito cometer un pecado grave pues para la humanidad para no comprender que yo tengo pecados graves. Es que el asunto, y a mí me gusta poner este ejemplo y se lo voy a poner otra vez así usted lo conozca, el asunto es que yo no puedo definir, digamos, ¿cómo es? Un árbol solamente por su fruto. Yo no lo puedo definir por su fruto. Es decir, usted no define, pongamos muy conocido en toda parte, un palo de naranjas. Usted no lo define un árbol de naranja por los frutos. Bueno, si, a no ser que usted no conozca el palo de naranja. Pero yo sí he tenido la oportunidad de ver un naranjo desde pequeñito, una semilla, ¿no? Se siembra y brota una ramita, y esa ramita brota hojitas, y las hojitas comienzan a brotar más ramitas, hasta que el árbol de naranja crece, ¿no? Y usted lo ve y coja la hojita, coja la cáscara, huele a naranjo, pues si usted lo conoce, y si no, pues no. Pero cuando ya él es grande, maduro, digamos mayor, ya comienza a dar fruto, entonces aparecen las naranjas. Entonces, desde la misma semilla, y mientras él fue creciendo y todo, hasta que desarrolló su fruto, él es un naranjo. Entonces la gente no puede decir, él es naranjo porque dio naranjas. Ay, como tiene naranjas, es naranjo, quizás da un aguacate. No, así no es. Él es un naranjo, da naranjas, así no le vean el fruto. Lo mismo con nosotros, los seres humanos nacimos en pecado. Desde la semilla de nuestro padre y nuestra madre, que eran dos semillas, dos células, se unen ahí y forman lo que se llama el cigoto. Hay una fecundación y ahí nos formaron a nosotros. Entonces, desde ahí, dos pecadores engendraron un pecador. Y aún ese niño que usted vio ahí recién nacido, que lo mojaron, lo secaron porque salió todo mojado en sangre, pues le pegaron la palmadita porque lloró y le dio la pucheca a la mamá o le dieron el primer tetero, qué sé yo. Ese niño que usted ve ahí, de mesecitos, es un pecador, totalmente, desde la cabeza hasta los pies. No, como es un inocente. ¿Inocente? Es lo mismo como si usted dijera que ese arbolito que está creciendo, que es un naranjo, no es naranjo. Entonces usted va a decir, no, eso no es un naranjo. ¿Qué es? Es un palo de aguacates, una fruta buena, digamos acá, pero él no es. No. Espere que él crezca, y ese niño crece. Y es más, desde la infancia se le comienza a ver ya la maldad. ¿O no? Muerden, se enojan, patalean. ¿Por qué llora? La gran pregunta es ¿por qué llora? ¿Y porque el médico les pegó? No, porque les pegaron, no. Él llora porque él estaba contento en el vientre de la mamá, y entonces ya comenzó y salió este mundo. ¿Y por qué me trajeron aquí? Caramba, me puse a llorar por eso. Es ya una manera de expresar manipulación. Y crecen y cómo manipulan. Y si los padres no se dan cuenta, ¡ay, Dios mío! Por eso la Biblia dice que la vara de la corrección, lamentablemente hoy día no se está usando la vara para corregir a esas criaturas que se están levantando monstruos, lamentablemente. Bueno, y entonces ya la persona crece y cuando es inocente y se le ve el pecado, ahora sí es pecador porque le vieron el fruto. No, él es pecador desde la raíz. A eso es que nos referimos. Entonces, en vista de que yo soy totalmente depravado, no puedo hacer nada para justificarme delante de Dios, para ser justo delante de Dios. Entonces la pregunta, ¿cómo eres justo entonces delante de Dios? Y entonces aquí viene la respuesta. Solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Y ya lo vimos acá, y le dejo para que lea otra vez Romanos 3, 21 al 28, no alcanzo a ir allá. El que me sé de memoria, algunas partes, pero Efesios 2, 8 y 9, tan claro, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio, la fe es el medio, por medio de la fe. Y luego dice, esto no de vosotros, es decir, usted no es salvo por nosotros, la gracia no es por mí, la fe no es por mí, esto no de vosotros, pues es un don de Dios o una gracia de Dios. Y luego aclara, no por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. No por obras, que ya dijimos, las obras de los seres humanos
aunque para los hombres sean buenas, aparentemente, vienen contaminadas por el pecado y Dios no las puede aceptar. Entonces, ¿cómo soy justo delante de Dios? Bueno, solamente por la verdadera fe, y se me olvidó aclarar ese punto que dice verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una fe falsa. Y aquí lo hemos dicho que la verdadera fe tiene 3 ingredientes, si no es falsa. El primer ingrediente, conocimiento. Si usted, mi hermano, mi amigo que me está escuchando y los que estamos acá, necesitamos tener la fe verdadera, necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. A mayor conocimiento, mayor fe, y fe más pura, porque hay un conocimiento, pero ese solo no es suficiente. Hay otro ingrediente que se necesita, y es lo que llamamos nosotros el estar de acuerdo, o la aceptación. Tenemos que aceptarlo, porque hay gente que puede leer la Biblia y tener todo un conocimiento de la obra de Cristo, pero al final decir, sí, eso es cierto, yo he leído todo, pero no estoy de acuerdo. Hay gente que dice así, sí, lo de Cristo es verdad, lo de la Biblia es, pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo en eso. Hay que tener una aceptación o una aprobación, como usted quiere, hay que aprobar lo que conocemos, pero aún así no hay salvación. Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera tiene un tercer ingrediente, y eso se llama la apropiación, o como le llamaban los reformadores, la fiducia, la apropiación, es decir, la confianza, donde yo me entrego totalmente a esto que creo, a esto que acepto, que apruebo. Entonces me entrego, me doy. Es la entrega de mi vida, es depositar mi vida en esa creencia. En este caso en Jesucristo, sí Señor, así es, yo me doy totalmente. Esa es la fe verdadera. Entonces, solamente por la fe verdadera en Cristo Jesús, y aclara qué es eso, es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, entonces la conciencia me va a acusar, usted lo acusa, a mí me acusa, de que yo no he guardado la ley de Dios, de que yo los he quebrantado. Y es que la misma Escritura habla de eso. Pudiéramos ir a Romanos un momentico, y esto es verdad. Romanos capítulo 3, versículo 9, y vaya ahí, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En este caso que los judíos, que los gentiles. Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o somos mejores que los judíos y los gentiles de esa época, pues ya los hemos acusado, que todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Es decir, los judíos, pues en esa época el pueblo que Dios había escogido de Israel, y los gentiles, los que no son judíos, son 2 grupos. Entonces, ya los hemos acusado que todos están bajo pecado, es decir, todo ser humano está bajo pecado, como está escrito. Y escuche, y aquí está toda la parte negativa que deberíamos de mirar de vez en cuando si alguien quiere justificarse y decir que tiene mérito delante de Dios. Esos pastores que se creen la 4ª persona de la deidad, que creen que ya no tienen pecado, pues revísese aquí, yo me tengo que revisar. No hay justo ni uno. Tú no eres justo, yo no soy justo. No hay quien entienda. Tú no entiendes, yo no entiendo. No hay quien busque a Dios, ni tú buscas a Dios, ni yo tampoco. Todos se desviaron, sí, todos nos hemos desviado. A unas se hicieron inútiles, somos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ¿se da cuenta? No hay quien haga lo bueno. Yo no puedo hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Ahora, esto lo cambió el Señor, obviamente. Y ahora le voy a explicar cómo fue que lo cambió. Y usted puede buscar después Mateo 7:23. Romanos 7:23 más adelante, donde Pablo dice, bueno, leámoslo, Romanos 7:23, ya que estamos ahí en Romanos, donde Pablo tiene una lucha y lo que él dice aquí, 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconocía que aún él siendo salvo, el pecado estaba en sus miembros y de alguna manera lo quería llevar cautivo a la obediencia del pecado. Obviamente más adelante Romanos 8 dice, pues la manera de no permitir que esto sea es por medio del Espíritu Santo.
de una manera que yo pueda mortificar el pecado. Es decir, la palabra mortificar el pecado o matar el pecado, otra forma de decirlo, es tenerlo ahí y no dejarlo mover. En otras palabras, una persona sin Cristo es pecadora, de la cabeza a los pies. Una persona con Cristo es pecador, de la cabeza a los pies. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está sin Cristo no puede dominar el pecado. El que está con Cristo lo puede dominar. Puede tener autoridad porque tiene un nuevo corazón y porque tiene el Espíritu Santo. Pero la diferencia más grande, el que está sin Cristo delante de Dios es un pecador. El que está con Cristo delante de Dios es justo. Y eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que irlo entendiendo. Entonces eso es lo que dice aquí la confesión: yo soy declarado justo por la fe verdadera en Cristo Jesús. Es decir, que aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios, es decir, yo fallé totalmente en todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, como lo acabamos de leer ahora, siempre estoy inclinado a todo mal. Es bueno que comprendamos eso. Ahora muchos me van a decir: ya entiendo. Porque es que algunas personas creen, y este es el error, y voy a ir aclarando lo de la justicia. Somos justificados delante de Dios, que esa es la respuesta que estamos dando. Escuche, somos justificados delante de Dios, y voy a acuñar otra palabra: legalmente. Legalmente, delante de Dios soy justificado. A mí no se me ha imputado o no se me ha, mejor infundido, perdón, imputado, sí, infundido una justicia. Es decir, Dios me ha declarado justo, mas no me ha hecho justo. Que es que ese es el problema que yo tenía antes de conocer esta gran verdad, y que tienen muchas personas que no son creyentes. Ellos creen que el Señor no los declaró justos, sino que los hizo justos. Y entonces ahí está el problema. Porque si Dios a mí me hizo justo, yo tengo que ser sin pecado. Yo soy declarado justo delante de Dios sin pecado, pero en mi diario vivir yo soy pecador. Yo soy pecador. Y por eso es que cometo los pecados. Entonces por eso, aclarar otra vez, siempre estoy inclinado a todo mal. Esa es la razón por la cual diariamente estamos inclinados al mal. Pero mientras que el impío, el que no es creyente, está inclinado al mal, él no puede controlar eso. Mientras que nosotros los cristianos, que estamos inclinados al mal, sí lo podemos controlar. Y ese es otro punto, se llama la santificación. Es otro punto. Entonces eso es lo que está contestando acá. Aunque yo no he podido guardar ningún mandamiento, es más, siempre he ido en contra de ellos, siempre estoy inclinado al mal. No obstante, Dios, sin ningún mérito mío y por pura gracia, ya habíamos leído Titos 3:5 y habíamos leído Efesios 2:8, sin ningún mérito mío, no por obras de justicia, sino por pura gracia. La justificación no depende de un mérito mío. Un mérito es una obra que yo haya hecho que merezca ser justo. Y por pura gracia, es decir, la justicia, el ser justo, no implica de mí nada, sino de Él, es una obra de Él, por pura gracia. Me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Me otorga, o sea, me da, me imputa o me acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Bueno, aclaramos acá el punto. Me otorga y me imputa la perfecta satisfacción. Y de ahí viene la palabra propiciación. Es decir, Jesucristo en la cruz del Calvario estaba expiando mi pecado y lo estaba propiciando. Eso ya lo hemos dicho varias veces acá, qué significa, pero hay que volverlo a repetir. Estaba expiando. ¿Qué es expiación? Quitar o remover. El Señor estaba removiendo mi pecado, es decir, todo el incumplimiento a la ley
los pecados que cometí, que es no poder guardar la ley, el Señor en la cruz estaba pagando por eso, o estaba expiando, estaba quitando ese pecado, pero a la vez estaba propiciando, es decir, haciéndome, como dice ahí, satisfacción, o haciéndome satisfecho delante de Dios. La propiciación lo que quiere decir es que con el sacrificio de la cruz he sido propicio a Dios, es decir, había una ira de Dios sobre esa persona. Y entonces cuando Cristo muere, no solamente expía mi pecado, quita mi pecado, sino que Él ahora me hace propicio, es decir, me hace ser satisfecho delante de Dios. El Señor quita la ira. Es decir, hasta antes de la expiación el Señor estaba enojado conmigo. Hasta antes de la fe verdadera en Jesucristo por ser pecador, Dios estaba enojado contigo. Pero cuando creíste que Jesús en la cruz había pagado la deuda por tus pecados, el Señor quita el pecado, pero a la vez es propicio, es decir, quita la ira. O sea, el Señor en Cristo ya lo ve sin pecado y ahora lo puede recibir de una manera satisfactoria, no por ti, sino por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, eso lo podemos ver en Primera de Juan. Vamos un momentico allá. Primera de Juan, después de Hebreos, Santiago, Pedro, y por ahí está. Primera de Juan 2. Muy importante que entendamos esto de la propiciación de mis pecados, que es la satisfacción. Yo puedo estar Dios puede estar satisfecho conmigo, pero no por mí, sino por Cristo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerden que Juan está hablando ahí como judío y él está diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados como judíos, y no solamente por los nuestros, o sea, los judíos, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo ahí es también por las personas de todo el mundo. Recuerden que el Evangelio es para predicarlo a todas las naciones. Entonces lo que Él está diciendo allí es eso. Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, por los creyentes judíos, en otras palabras, y también por los creyentes no judíos, es decir, por los creyentes de todo el mundo. Porque Jesús no es propiciación en un sentido general en todo el mundo. O sea, Jesús no murió por todo el mundo. Si Jesús hubiera muerto por todo el mundo, quiere decir de que expió el pecado de todo el mundo, es decir, lo quitó, y quiere decir de que fue propiciación a todo el mundo, es decir, el Señor ya está satisfecho con todo el mundo. Eso hablaría de una salvación universal y hablaría de un cierre en el infierno. Pero como la Biblia nos habla de que el infierno no está cerrado y de que está enviando gente allá, y como la Biblia nos habla de que la salvación no es universal, de que no todo el mundo se va a salvar, y el Señor nos habla que se salva solamente aquel por quien Cristo expió el pecado y aquel por quien Cristo fue propiciatorio, entonces solamente son salvos por los cuales Cristo expió el pecado y por los cuales Cristo fue propiciatorio, es decir, los creyentes. Entonces ahí entendemos el texto. Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Está hablando Juan, y cuando él dice no solamente por los nuestros, está hablando de creyentes judíos, sino también por los de todo el mundo, es decir, ahora por los creyentes de todo el mundo. Está hablando de creyentes, ni siquiera está hablando de todos los judíos, está hablando de los creyentes judíos, está hablando de los creyentes gentiles, o sea, de todo el mundo. Eso es claro para que no me entre en confusión ahora. Y luego sigue diciendo la confesión, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Ahorita le explico un poco eso. Como si yo, y esto es el punto que sigue, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado. Esa es la salvación, esa es la justificación, que ahora aparezco delante de Dios como si yo nunca hubiera cometido ningún pecado, como si yo mismo hubiera cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí. Note
aparezco, la justificación o ser justo implica que ahora yo aparezco delante de Dios como si nunca hubiera cometido ningún pecado y como si yo hubiera cumplido perfectamente la ley de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué así? ¿Por qué eso? Y esto es muy importante aclararlo otra vez. A ver, dos textos acá y le aclaro. Segunda de Corintios 5:21. Usted lo conoce, pero otra vez hay que mirarlo. Hay que revisar estos pasajes que nos ayudan a entender la doctrina. Mire, hermano, yo aquí me estoy gozando, porque la doctrina de la justificación por la fe, creo que era Martín Lutero el que decía, de esto depende que la iglesia se caiga o se mantenga firme. La salvación de una persona implica el hecho de entender la justificación por la fe. Entonces, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces lo que llama ese texto nos habla de la doble imputación. Es decir, Jesucristo sin pecado y yo pecador. Póngale que va esta doble imputación y mírenme acá los hermanos que están acá porque esto es muy importante. Jesucristo sin pecado, yo con pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa en la cruz? Jesucristo sin pecado va a la cruz y toma mi pecado es colocado sobre Jesús. Ahora Jesús es declarado pecador y yo soy declarado justo. Esa es la doble imputación. ¿Pero por qué soy declarado justo? Porque Jesús en la cruz toma mi pecado, paga la deuda por mi pecado. Pero como dice la confesión, pero Jesús vivió una vida santa y pura. Y esa vida perfecta de la ley ahora me la imputa a mí. Es decir, ¿qué pasó conmigo? Y esto es por la fe. Hay que entenderlo por la fe, es la justificación. Note, hablemoslo de esta manera simbólica. De mí salió el pecado, pero a mí entró la justicia de Jesús. Es más o menos. Esto es legalmente, no es que a usted le pasó algo, no. No es que haya cambiado algo en su ser, ontológicamente que usted cambió, no estamos hablando de eso. Es espiritualmente, legalmente lo que pasó fue que así. Cristo vivió una vida perfecta, una vida santa, es decir, Cristo cumplió la ley perfectamente y esa ley se la acreditó a usted. Ahora usted aparece como que usted la cumplió. Pero usted vivió una vida de pecado totalmente y esa vida de pecado se la pasó a Jesús y ahora Jesús aparece como que él hubiera pecado. Pero como Jesús es perfecto, aparece como si él hubiera pecado. Entonces él va a la cruz y muere en la cruz como sustituto mío. Es decir, muere para pagar la deuda por mis pecados o por los pecados de la iglesia o por los pecados del creyente. Cuando Jesucristo en la cruz muere pagando la deuda por los pecados del creyente, él es declarado justo. Declarado justo, es decir, aparece como que nunca quebrantó la ley de Dios. Pero necesita el otro registro para la doble imputación, es tener un registro de que él cumplió la ley de Dios. Entonces, ¿quién le acredita eso? Jesucristo se lo da. ¿Cómo lo sabemos? Pues ese texto nos ayuda otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, aquí está la clave, justicia de Dios en Él. ¿Cómo yo voy a ser hecho justicia de Dios en Cristo? La única manera de que yo sea hecho justicia de Dios en Cristo es que la justicia de Cristo, es decir, que Él guardó la ley de Dios perfectamente, me lo dé a mí. ¿Cómo yo hice que Jesucristo en la cruz muriera para pagar por mis pecados? Pues la única manera es que Él, siendo justo, yo le pasara mis pecados a Él. Él tomara mis pecados y se hiciera pecado. Es la única manera. Entonces, así como Jesucristo en la cruz se hizo pecado por mí y murió, así también el Señor Jesús por la fe me hizo a mí justo, es decir, lo que Él vivió perfectamente me lo puso a mí y ahora yo aparezco delante de Dios con esa justicia, por eso soy satisfecho. Claramente en Romanos 5:19, vamos a ese texto, pues ese texto a mí me fascina mucho, porque mientras más lo entendía o lo entiendo, obviamente mayor satisfacción hay.
Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, así como por la desobediencia de Adán nosotros fuimos constituidos pecadores, así también, esa es la clave, de la misma manera, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Entonces ahora otra vez, nunca se le olvide, ¿cómo fuimos constituidos justos? De dos maneras. Usted ya lo sabe, y lo he dicho aquí hasta la saciedad, pero vuelvo y lo digo porque como hay gente nueva allá, o como dice alguien, de tanto repetir, lo aprendemos. ¿Por qué yo soy justo? Por la doble imputación. Siempre piensa en esto. ¿Por qué usted es justo? Por la doble imputación. ¿Qué es esa doble imputación? Que mi pecado le pasó a Jesús y la justicia de Jesús me pasó a mí. ¿Amén? Amén. Eso es. Es decir, Jesús tiene que morir por mis pecados, pero Jesús tiene que vivir una vida santa, justa, guardando la ley. En los 33 años y medio que viví en esta tierra, Jesús guardó la ley perfectamente, y esa ley, que es la justicia de Dios, me la da a mí. ¿Y por qué a mí? Por la fe. Por la fe. Dios no le da esta justicia a nadie que no tenga fe. Más el justo, por la fe. O sea, yo soy declarado justo por la fe. Yo soy justificado justo por la fe. Si alguien no tiene fe, no es justo. No puede ser declarado justo. ¿Y qué es la fe? Pues ya lo dijimos. Tiene que haber un conocimiento verdadero de quién es Jesús y su obra que hizo por usted. Tiene que haber una aprobación de esa obra, y tiene que haber una apropiación, es decir, yo me agarro, yo me entrego. Si se trata de creer en Cristo y entregar mi vida a Él, yo me rindo a Él y anulo totalmente mi vida pasada, y a partir de ahí comienza a haber una obra de santificación, porque después de que yo entiendo esto, de que yo no hice nada para ser justo, de que todo lo hizo Cristo, de que Cristo llevó en la cruz mis pecados pagando mi deuda, de que Cristo llevó una vida santa y me entrega esa vida santa a mí para que yo aparezca delante de Dios justo, ¿cómo yo ahora no voy a vivir una vida que le agrade a Él guardando sus mandamientos? Eso se llama santificación, y el proceso de santificación es un resultado de la obra justificadora. Es más, nadie puede procurar ser santo o guardar la ley si primeramente no ha pasado por la justificación. Y nadie puede ser justo si no tiene la fe primero. Así es que está establecido. Por eso le predicamos el Evangelio a las personas, para que las personas tengan la fe y luego puedan ser justificados. Y termina, ¿cómo puedo ser declarado justo? Diciendo, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Es decir, la fe. Romanos 10:10, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. El que creyere con todo su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Solamente por medio de la fe. Y termino la pregunta 61. ¿Por qué dices que eres justo por la fe solamente? Ya contesté, pero vamos a verla. Por eso me esforcé en contestar, porque sabía que ahí estaba la respuesta también a la pregunta 61. ¿Por qué dices que eres justo por la fe solamente? Bueno, aquí, aunque no está la respuesta ahí, o sí está, venga, yo la leo primero. No porque yo sea aceptable a Dios por la dignidad de mi fe, ya lo dijimos, sino porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios. Eso fue lo que ya dije. Y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. Aquí hay un problema con los arminianos y con los católicos. Los arminianos es un sector de los evangélicos, de los protestantes, que creen que la fe es del hombre. Ellos ponen el caballo adelante de la carroza delante del caballo. Es un reformador. Nosotros ponemos correctamente el caballo delante y atrás va la carroza. Es decir, si no hay una regeneración en mí, no hay fe para poder ser justificado. Pero ellos dicen lo siguiente, los arminianos creen así:
que el pecador tiene que desarrollar su fe primero para ser regenerado para nacer de nuevo, y nosotros entonces la fe la ven como una obra. Los católicos también. Los católicos creen que no solamente es por la fe, y la fe para ellos es una obra de ellos, sino que tiene que ser ahora por el bautismo también, o por los sacramentos. Es más, le añade. Entonces por eso se habla de que somos salvos solamente por la fe. O sea, yo no puedo acreditarle nada. Es más, inclusive la fe que yo tengo, por la cual puedo ser salvo para recibir la justificación, es una fe que me ha sido dada por Dios en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ni siquiera es mía, es una fe que Dios me ha dado. Si Dios me regeneró y me dio esa fe, yo solamente actúo en esa fe que Dios ya me dio. A eso es que nos referimos, solamente por la fe. Y hay muchos textos ahí. Hay uno de Romanos 4:16, ya que estamos ahí en Romanos 4:16, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe para que sea por gracia. La justificación es única y exclusivamente por la fe. Entonces nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a las personas, y le digo hoy a los que están ahí: usted crea solamente en Jesucristo. Usted arrepiéntase de sus pecados, porque eso se llama conversión. Por un lado va la fe y por otro lado va el arrepentimiento. Decimos que la conversión, para poder ser justos, ¿no?, es una moneda con dos caras. Por una cara va la fe y por otra cara va el arrepentimiento, es lo mismo. Y se necesita entonces esa conversión para poder tener la fe. Pero si alguien que está allá me dice: pero yo no la puedo tener, pero yo no me puedo arrepentir, o su fe es falsa, no da fruto, entonces pues usted no puede. Pero si alguien puede arrepentirse y creer verdaderamente, usted sí puede, porque Dios lo ha habilitado. Dios lo ha habilitado para eso. Entonces, ¿por qué dices que eres justo solamente por la fe? No porque yo sea aceptable a Dios por la dignidad de mi fe. Ninguno puede decir: es mi fe, por favor. No es mi fe. Si yo pude tener fe, es porque Dios me la dio. Sino porque solamente la satisfacción, ya dijimos que es eso, la justicia y la santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios. O sea, lo que yo tengo para la salvación es porque Dios me lo dio a través de Cristo. Y luego dice: y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. No hay otra manera. Entonces yo le digo a usted, para terminar, mi amigo, que tal vez no conoce mucho esta palabra o lo que he predicado hoy, usted lo que necesita es escuchar el Evangelio, lea la Biblia, escuche la palabra de Dios, que mientras tanto Dios le va a dar esa fe para que usted pueda creer. Y si usted no tiene esa fe, no culpe a Dios. Es su corazón orgulloso, es su corazón incrédulo, que no puede confiar sencillamente en Jesucristo. Pero si usted bota las confianzas en cualquier santo, en las iglesias, aún en los pastores, en cualquier medio que usted tiene, bota todo eso y usted dice: sí, Señor, yo confío y creo solamente en ti, en tu sacrificio, en tu obra para ser justo. Ya está. Es por la fe solamente. Pero defendemos sola fe. Vamos a dejar ahí esta noche, vamos a orar. Gracias a Dios por este catecismo de Heidelberg. Nuestro Dios. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.